Hola amigos, me llamo Tim y eso es Quote Me on That, un show donde la inspiración se convierte en conversación. En este show hablamos con personas inspiradas e inspiradoras para que nos cuenten sus historias e ideas y que se comparta la inspiración. Hacemos entrevistas en francés, español e inglés. Hoy tengo el gran honor de hacerle unas preguntas al escritor mexicano Rafael Z. Flores. El señor Flores es un escritor y poeta mexicano que hoy en día tiene 76 años. Nació en el estado de Durango y creció principalmente en un ambiente campesino. Cuando tuvo 18 años, emigró a la Ciudad de México para estudiar abogacía. Vive actualmente en Tijuana, en Baja California, y forma parte de varias asociaciones. También trabaja como historiador y se interesa especialmente en la historia de las Californias. Como escritor, ha escrito cuentos, ensayos, canciones, poemas. Sus obras incluyen un poemario comentado, un libro de cuentos, un libro monográfico sobre la historia de Tijuana y mucho más. Buenos días, don Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted ha escrito cuentos, ensayos, canciones, poemas. Platíquenos, por favor, de sus obras. ¿Cuáles son las cosas sobre las que le gusta escribir? ¿Dónde encuentra inspiración? Ok, muy amable. Gracias por tu entrevista. Y sí, te quiero comentar que, en efecto, participo en un amplio esquema de literatura, haciendo obras de diferentes temas. En este caso, me gusta mucho escribir el cuento. Para mí me satisface mucho la brevedad. En todo lo que yo escribo me gusta ser muy breve. Por lo tanto, acaso tengo 2 novelas y tengo como 40 cuentos. Y bueno, buscando la brevedad de expresarme, también encuentro mucho campo propicio en la poesía, en donde puedo concentrar en brevedad un tema, una emoción, que al final de cuentas es lo que yo trato de expresar, mis emociones. Así, he producido 5 o 6 libros, entre los cuales se destaca La Gran Comarca, que es un libro que se construyó entre 22 voces de historiadores de Tijuana, la ciudad donde vivo, de donde soy miembro de la Sociedad de Historia de Tijuana, y que ves en el fondo de mi pantalla está una de los lugares más importantes de esa ciudad. Así escribí un libro que se llama La Gran Comarca, en el cual estamos 22 escritores historiadores, y yo participo junto con ellos para hablar de qué es Tijuana. Y ese libro se llama La historia de un porvenir. Es un texto interesante, construido buscando nuestra historia, el respaldo de nuestra historia para encontrar nuestro porvenir. También mi segundo libro fue un poemario en el cual yo incluyo 103 poemas y una fábula. Ese libro lo escribí pensando en expresar mi cambio de escritor de historia, ensayista de historia, hacia la poesía. Y tiene la particularidad en la cual yo le vertí a ese libro, al final de cada uno de los poemas, un comentario que me han hecho algunos escritores que forman parte de un grupo que está con base en Chile, en el cual participamos cerca de 22,000 escritores de la lengua española, en el que esos 22,000 nos identificamos con un seudónimo y no nos conocemos entre sí. Entonces, yo tengo en cada uno de esos poemas, al final incluí un comentario o varios comentarios que ellos me hicieron, y se convirtió en un poemario comentado. Esto llamó mucho la atención a alguien en la Universidad de Valencia, perdón, de Sevilla, en España,
y me invitaron a presentar mi libro allá. Lo hice por medio de los sistemas y las plataformas que tenemos a la disposición, porque en aquel momento yo no podía viajar, pero está presentado junto con otro libro que se llama Una vida de cuento, que es un ensayo de historia y que tiene que ver precisamente con el momento en que perdimos la California que ahora es de Estados Unidos. Yo vivo en la frontera entre ambas Californias y bueno, esa fotografía que me respalda es precisamente una imagen de cómo era mi ciudad hace más de 100 y pico de años. También hice otro libro que se llama Ficciones Intencionales. Ese libro de ficciones intencionales pues es una colección de cuentos y pues esa es toda mi producción. ¿Dónde encuentro yo? Tu pregunta al final me establece en dónde encuentro yo la fuente de inspiración. Deja decirte que en toda mi obra, mi fuente de inspiración proviene de una cierta habilidad que la vida me dio para poder detectar las cosas impresionantes que pasen por mi frente de mí. Yo le llamé desde siempre un shock cultural. Para mí las cosas muy sensibles, muy variables de mi vida, cuando se me presentan y pasan por frente de mí, me llaman la atención y quedan grabadas y siento la necesidad de retransmitirlo. Siento la necesidad de compartirlo para que aquel momento que yo tuve, aquella sensación impresionante que me dejó huella, pues alguien más la conozca. Y esa percepción es la fuente de inspiración. Y va desde una sonrisa hermosa, un trato amable, un episodio amoroso, una calle serena, con lluvia, un atardecer brillante, un atardecer oscuro, un atardecer lluvioso. Las variables que se dan en la vida me llaman la atención y me capturan. Y luego tengo que decirlo. Esa es mi fuente de inspiración. Qué bueno, gracias. Escuchamos que usted es escritor, pero también historiador. Sabemos también que usted es abogado. Explíquenos, por favor, cómo estas diferentes facetas de su educación y de su carrera se combinan. Bueno, mira, yo soy hijo de un campesino del estado de Durango y yo crecí, la primera época de mi vida fue precisamente en un área completamente agropecuaria, campesinos. Entonces, hasta mis 18 años, yo estuve pegado a mi padre y ayudándolo en sus labores de campesino, trabajo agrícola, independientemente de que también estudiaba. Esto me llevó a estar muy vinculado con todo lo que tiene que ver con el trabajo del campo, incluyendo la problemática de la tenencia de la tierra, un aspecto legal que en México es muy complicado por las formas distintas de administración de la tierra. Y bueno, pues me llevaron inclusive a estudiar la abogacía. Para poder resolver la problemática de la tierra, en todo caso siempre se necesita la historia. No puedes luchar y discutir la naturaleza jurídica de tu tierra si no conoces la historia de tu tierra. Claro. Entonces, yo hace 50 años llegué a California, a la península de California, a vivir y me encontré con una tierra completamente nueva, algo totalmente distinto. Las Californias no se parecen en nada al resto de México. Para empezar, es una península enorme, larga,
y tiene una historia traumática que fue cercenada por la mitad y queda una California en Estados Unidos y la otra en México. Entonces, me encontré con un medio ambiente muy propicio para luchar por la tenencia de la tierra en favor de los pequeños propietarios, como mi padre fue. Y pues tuve que estudiar mucho la historia. Entonces, ahí se complementa la historia, necesita ser el aporte para la solución de la problemática y eso me da. Y bueno, como eso tiene mucho de romántico, el encuentro con la historia es un encuentro necesariamente romántico. Y qué mejor que un poeta, un escritor, pueda conjugar la lucha por la tenencia de la tierra, por la pasión por la tierra, a partir de su habilidad o su manejo de expresar lo romántico que implica este trabajo. Así que pues por eso así soy. Sí, muy interesante, gracias. Um, Otra pregunta, ¿qué significa para usted ser poeta en México hoy en día? Y también me interesa saber cómo cambió eso en el curso de su carrera. Bueno, mira, en México, hoy ser un escritor tiene una faceta muy interesante. Por un lado, la condición de poeta-escritor es una posición altamente distinta hoy a lo que fue hace 5 años. Esto producto de los medios, ¿sí?, de información y comunicación que hoy tenemos. Ujú. Estamos sufriendo estoy afortunadamente en un proceso muy interesante en el cual tienes abierto todo el mundo te puede escuchar, tú escuchas a todo el mundo y las verdades son más amplias, más ciertas, más claras, más definidas y también más cuestionadas. El hombre de hoy nada tiene que ver con el hombre de hace 5 años. 5 Y yo años, sí, estoy sí. en ese medio, en ese cambio. Yo formo parte de esa evolución. Entonces Sí. es una hermosura estar ahora en este tema. México hoy es un país completamente distinto, más abierto como es todo el mundo. Y ser escritor y tener a mi alcance todos estos medios es un mundo extraordinariamente maravilloso, que me ha llevado de pasar de simplemente un escritor de escritorio a un escritor en las plataformas, en las muchas plataformas que hay. Y estar ahorita platicando contigo en el otro lado del mundo, Sí, sí, ¿sí?, claro. Sí, apreciando esa sonrisa con la que aprecias lo que yo digo, me estimula enormemente. gracias por eso. Um, ya hablamos de inspiración un poco, pero sabemos que usted tiene una carrera de más de 50 años y ha conocido a innumerables personas, ha estado involucrado en muchos proyectos. ¿Podría usted platicarnos de un encuentro o una experiencia que que le inspiró más que cualquier otro durante su carrera? Bueno, precisamente de manera muy reciente se ha dado una etapa muy bonita en mi formación personal, en la que de ranchero de rancho, ¿sí?, me vengo a expresar de la forma más hermosa que puede ser, que es a través de una canción. José Elizondo me hizo el favor de invitarme a formar parte de un proyecto muy querido por él, que es una canción que él compuso para fines muy específicos, tanto para el Papa Francisco como para el gobierno francés en el evento del primer centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial.
Entonces es un proyecto hermosísimo, una canción hermosísima que él la puso a mi disposición para que yo pudiera hacerle la letra. Ese evento ha sido la culminación de todos mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahí encontré la manera de hablar de historia, comprender la historia del hombre, los trabajos, las luchas, los dolores, los sinsabores, la esperanza, la fe, y poderla expresar en una letra, en un poema que forme parte de una música tan hermosa como es esa pieza que compuso La Alborada de la Esperanza, pues es finalmente el evento más extraordinario que me ha sucedido, y esto ha pasado en este reciente año del 2019. Qué bien, sí. Y por supuesto, esta canción la podemos encontrar también en el Internet. Me imagino, se llama, lo repito, La Alborada de la Esperanza, música de José Elizondo con un poema escrito por usted. Pues bueno, acabamos de hablar de esta experiencia inspiradora. Ahora lo que me pregunto es eso. ¿De qué manera desearía usted inspirar a los demás? ¿Tiene usted un mensaje específico que desea transmitir a las personas que lo rodean, a las personas que leen sus obras? Sí, cómo no. Mira, creo que todos y cada uno de nosotros siempre tenemos algo que decir, algo que expresar, algo que contar. Muchas veces esperamos para ser viejos y empezar a contar nuestras historias repetidamente a nuestros descendientes y aburrirlos con nuestras verdades y con nuestros cuentos y nuestras fantasías. Creo que no. Creo que debíamos de empezar a contarlas ahora que tenemos tantas formas y tantos medios. Bueno, hasta te corrigen la ortografía automáticamente. Ya Sí, no tienes el pretexto de no saber escribir. Tienes a claro. la mano todos los elementos, todo está dispuesto para que tú te conviertas en un transmisor de tu experiencia acumulada en la vida, buena o mala, triste o feliz, esperanzadora o desastrosa, si al final de cuentas, en todo lo que hacemos, todos tenemos un mensaje que transmitir. Y poco a poco vas a ir encontrando la mejor manera de poderlo decir de tal suerte que a los demás los agrades, los diviertas, los entristezcas, los hagas llorar o los hagas hacer el amor. Porque al final de cuentas, el romanticismo existe en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo dificultoso, existe siempre el romanticismo. Todo está en cuestión de que tú lo quieras ver y lo busques y lo puedas transmitir. Yo estoy cierto, porque así me he tenido la experiencia, de que todos aquellos que han confiado en este mensaje que yo les transmito todos los días a mis amigos, les transmito y los invito a escribir. Y tengo muchos que me llaman maestro. Y bueno, pues yo no soy maestro, pero me encanta que lo digan porque sienten que abandonaron el mutismo y hablaron. Ese es el momento agradable, por eso me gusta transmitir este mensaje. Sí, que todos tenemos que hablar, que decir algo y buscar nuestra voz o algo así. Sí. Así es. Y lo vas a encontrar, cada quien lo vamos a encontrar. Sí, qué bueno, muy inspirante. Ya hablamos de la canción que usted escribió, de La Alborada de la Esperanza, con la música de José Elizondo. ¿Tiene otro proyecto en el que estuvo involucrado, de lo que esté particularmente orgulloso? ¿Puede usted platicarnos de eso? Bueno, mira, sí, estoy orgulloso de cada uno de mis libros. Eso, si no, no lo hubiera hecho. De alguna forma, tengo la oportunidad de escribir y nunca firmo
nada que tenga yo en proceso hasta que no lo siento bien. Por Sí. lo tanto, obviamente, si lo subí a una impresora y hice un libro, bueno, pues me siento muy orgulloso de él, de todos me siento. Y te voy a decir rápidamente, la novela La tía Irlanda es una historia que me agrada mucho, a la cual estoy enamorado de mi novela, porque al final de cuentas fue el primer documento largo, amplio, una novela de más de 100 páginas. No está entre mi esquema de brevedad. Sin embargo, me propuse romper esa limitante y se produjo esa novela muy interesante, La tía Irlanda. Pero también tengo un libro que se llama Ficciones Intencionales, en donde yo me propongo contar mentiras a propósito. Por eso su título es Mentira, es Ficciones Intencionales. Son mentiras. Y me propongo hacer mentiras con toda la intención del mundo. Y me meto a hacer varios temas: política ficción, ciencia ficción, romanticismo ficción, sexo ficción, ¿sí? Y relatos ficción. Entonces, hay una combinación de 21 diferentes cuentos en los que más me gustan a mí son los de metafísica ficción. Para decirte por qué metafísica ficción. Bueno, en uno de ellos, que es un cuento de una sola página, una sola cuartilla, es un cuento, un mini cuento, en el que pongo a hablar un feto preguntándole a su madre el por qué debe morir. Y debo resolver ese tema en una cuartilla, fijar una posición en la brevedad de una cuartilla. Por otra parte, tengo otro cuento de metafísica ficción que habla sobre el Popol Vuh, que es un texto de la historia de los mayas, de la evolución y del pensamiento de los mayas, y de ahí entresaco yo el tema y produzco una historia. Y así te tendría que platicar de por qué tengo más de 500 poemas, ¿sí? Y la transmisión de mis poemas tendría que platicártela en muy largo, porque cada uno de ellos es una historia muy específica y una trayectoria emotiva que me impulsó a expresarlo. Sí, gracias, muy, muy interesante. ¿Nos puede platicar ahora de las cosas en las que está trabajando actualmente? ¿Qué desea usted lograr en los próximos años? Bueno, mira, yo tengo 3 proyectos que estoy trabajando conjuntamente. Entre ellos estoy tratando de rescatar algunos archivos históricos sobre las Californias, que se encuentran dispersos en muchos repositorios, archivos en Estados Unidos, en donde casi nadie los lee porque son en español, son manuscritos. A los norteamericanos, pues no es su lengua y no es propiamente su historia. Es la historia de un México que ya no es de ellos, del cual se apropiaron. Y bueno, pues toman la historia muy, muy ligeramente, pero para nosotros es un México que perdimos. Sí. Y no perdimos nomás tierra, perdimos una nación, perdimos gentes, perdimos una sociedad. Y sociológicamente es una herida que no hemos rescatado y que no hemos cicatrizado. Y no queremos cicatrizar, queremos que siga abierta. Así como los españoles lograron en 900 años resolver su problema con la invasión árabe, nosotros tenemos que reencontrarnos con ese México perdido.
es eso. Yo quiero aportar un grano de arena en eso, trayendo a la publicidad esa historia. Sí, eso es un trabajo monumental que estoy seguro tendrá un gran impacto. Por otro lado, estoy haciendo una compilación de todas las poesías que yo he escrito y bueno, pues seguir trabajando en mis cuentos. Quiero seguir haciendo otro libro de cuentos y finalmente una novela que ya tengo muy avanzado, que incluye una historia bicontinental. Es alguien que viene de Europa, vive en México y muere en México, pero su fantasma renace y conquista a una mujer y esa mujer va a buscarlo a Europa hasta que pueda encontrar sus orígenes. Es una historia en la que quiero unirme con los dos continentes. Qué bien. Así en sus proyectos, otra vez encontramos el historiador y el escritor juntos. Muy interesante. Tengo una última pregunta. Su nombre, Rafael Z. Flores, se escribe, en su nombre la Z se escribe sin punto. No sé si nos puede platicar un poco de eso. Bueno, es una historia muy, muy simpática que me ha creado muchos temas muy interesantes en la vida. Mi padre a sus hijos los nombraba con dos nombres. El primero es Víctor Manuel, el segundo Rodolfo Ernesto, y yo debía ser Rafael Zacarías. Pero la palabra Zacarías con el apellido Flores se presta a broma, a chunga, a mofa, a bullying. En aquel tiempo no existía el bullying, pero bueno. Entonces, la oficial del registro civil puso mi nombre, Rafael, puso la Z y ahí se detuvo, dijo, no, él no se puede llamar Zacarías porque luego voy a tener que poner Flores. Y Zacarías Flores será una broma eterna para él, ¿no? Y como ya estaba escrito, en aquel tiempo no había máquinas de escribir, lo escribió a mano, además era un rancho, entonces quedó la Z y luego puso el apellido Flores. Entonces yo soy el único que no tuve dos nombres. Sí, entonces por eso su segundo nombre es Z, sí, la Z. Sería Z mi segundo nombre, pero en el estado de Durango donde yo nací, hay una familia muy poderosa que se apellida Z Flores. Entonces todo mundo me decía, tú eres de los Z Flores. Y yo al principio lo aclaraba, pero después de que me di cuenta que me daba comodidad social, dije, bueno, pues soy Z Flores. Pero aparte, unos documentos de mi vida traían la Z y otros no. Entonces tuve muchos conflictos muy fuertes entre mis diversos documentos que tenían la Z pegada a la F, la Z sin punto, la Z con punto, otras decían Zacarías, en fin, de todo tuve, ¿no? Entonces, pues se convirtió en una marca, por decirlo así. Sí. Entonces, pues, sí. esa es la historia. Muy bueno, muy bueno. No sabía. Pues, muchas gracias, Rafael, por responder a mis preguntas. No sé si usted tiene algo más que decir. Me has llevado a estar muy cómodo, muy contento y feliz de estar aquí contigo. Me da tristeza que se acabe la entrevista. Bueno, a mí también, pero muchas gracias y fue un gran placer. Muchas gracias a todos por escuchar o mirar esta entrevista. Me llamo Tim y eso es Come On That. Convertimos inspiración en conversación. No olviden suscribirse y nos vemos pronto.